Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo llevan enero? Yo muy bien. Me tomé una semanita de descanso y acá estoy de nuevo con la filosofía, o intentando la filosofía, al borde de la pelo pincho. Bueno, como recordarán, venimos hablando de Leviatán, el gran libro de Thomas Hobbes. Y ya habíamos pasado una revista somera a todas sus partes, ¿se acuerdan? 4 partes del libro, del hombre, del Estado cristiano, el reino de las tinieblas, y habíamos avanzado bastante, era mi idea, en lo poco que pude destacar, con la teoría general del Estado, que realmente Hobbes la tiene y la formula. Bueno, no me quiero despedir de esa parte y siempre recomendando lean, porque estamos haciendo un paneo muy abuelo de pájaro, sin mencionar un poquito más, que me quedó pendiente del video anterior, a la cuestión del delito y las penas, porque esto es muy importante. Por supuesto, es una función estatal, no eclesiástica. Ya vamos a ver por qué hace esa diferencia. Y si recuerdan bien, acabamos a ver muchos elementos que hoy tenemos como consustanciales del derecho penal moderno, digamos, liberal, y del Estado de Derecho, y hasta de la teoría general de los derechos humanos. Bueno, que hoy no es solo una teoría, tenemos legislación internacional, afortunadamente. Pero, si bien no fue el único, él se ocupó mucho de este tema. Y si recuerdan, siempre tengamos presente su definición de delito, que está justamente ahí en estos capítulos, creo que son el 27 y el 28, dedicados al delito y las penas, de que delito es un pecado que consiste en la comisión, por acto o por palabra, de lo que la ley prohíbe. La ley civil prohíbe. ¿Será? O en la omisión de lo que la ley ordena. Así pues, todo delito es pecado. Pero, en cambio, no todo pecado es un delito. Termina la conclusión de que delito es lo que la ley civil dice que es delito. Una ley que tiene que ser, a esta altura por supuesto, escrita, previa y aplicada por la autoridad que el Estado ha previsto, organizado, digámoslo así en términos generales, el Poder Judicial, competente. Entonces acá se encierran muchas cosas. En primer lugar, esa diferencia esencial en una época donde, bueno, la cuestión religiosa era muy importante, diferenciar esos espacios, delito y pecado. Todo delito es un pecado, pero no todo pecado es un delito, y algo habíamos hablado en el sentido que ya podría ser pecado, por ejemplo, desear algo inconveniente, tal como dice los mandamientos, y sin embargo no podía ser un delito porque ningún juez puede juzgar si algo no se hizo y si eso que se hizo es contrario a la ley civil y se determina la culpabilidad, otro tema muy importante, no puede ser juzgado. Bueno, por Dios, pero no por los hombres ni por ningún juez. Todo esto tiene una importancia enorme. En primer lugar, me lleva a la reflexión del el enorme peso que la religión cristiana, puntualmente, tenía para Hobbes. Bueno, como lo tenía para muchas personas entonces. Pero en Hobbes esto es muy evidente, y también su gran versación en la escritura. Tremenda, su gran formación. Esto en sentido general. Y en sentido particular, ese afán por establecer diferencias, espacios, sobre todo en confrontación con el papado y la Iglesia romana, que solía tener otras pretensiones al respecto, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, no me quiero pasar en este pequeño comentario que estoy haciendo sobre los capítulos dedicados al delito y la pena, que ya hay una materia penal acá en Hobbes bastante evolucionada. Yo les había comentado en videos anteriores que él se oponía completamente a ese criterio de los estoicos,
de no graduar los delitos en relación al daño que provocan, a la gravedad que tienen, a la ofensa que implican. Y terminar todo en una misma bolsa, podríamos decir, donde no se refleja esa valoración. No, él va a establecer, incluso con listas muy detalladas, cuáles son los delitos más graves, por lo tanto los que merecen el mayor castigo, y cuáles otros también pueden ser delitos, pero no son lo mismo. Obviamente esa lista es muy interesante, búsquenla en el libro porque se van a divertir. Bueno, por supuesto matar es el delito más grave que se puede cometer, salvo por supuesto cuando no es un delito, supongamos la legítima defensa, clásicamente. Pero, por ejemplo, matar al padre es un delito tremendamente grave. Lo mismo hace gradaciones en cuanto a, por ejemplo, la violación. La violación es un delito y muy serio, pero la violación de una mujer casada es más serio todavía. Bueno, ahí tienen para hacer interesantes observaciones. Y después hay otras muy interesantes, como que por supuesto robar es un delito, además de un pecado. Claro, pero por ejemplo robarle a una persona de escasos medios lo básico para la subsistencia es un delito más grave que hacerlo respecto a alguien para lo cual lo que se pudo haber robado no tiene ese peso que puede ser hasta su propia existencia, su propia vida. Bueno, y así va siendo una serie de, digamos, una gradación que es muy importante. No da lo mismo cualquier conducta. Y además establece otras cuestiones fundamentales también, como una teoría general sobre la culpabilidad. Se requiere la culpabilidad, esto es, que la persona que ha cometido el acto contrario a la ley civil pueda hacerse cargo de esa conducta, algo que no sucede con los niños, por ejemplo, algo que no puede exigírsele a una persona que no está en sus cabales, un lunático, como dicen en este lenguaje, o en situaciones que pueden implicar eximentes, atenuantes, o sea que acá aparece ya bastante más fineza en relación al establecimiento de la culpabilidad. Y también habla de la prisión preventiva, porque rige el principio de inocencia, no es condena el castigo impuesto a un inocente por jueces que no son competentes y apelando, digamos, a toda la estructura estatal. No, eso no es una condena, eso es un acto hostil. Por lo tanto, es fundamental establecer qué ha sucedido, qué ha pasado, si hay un responsable y si ese responsable es efectivamente capaz de culpabilidad. Como yo les daba el ejemplo más obvio y que lo van a encontrar en el derecho actual también, los niños, por lo menos hasta cierta edad, no les podemos exigir, aunque objetivamente hayan tenido una conducta muy valiosa o muy dañina, la asunción de ese comportamiento porque no están en condiciones de hacerlos o de distinguir de esa manera el bien o el mal o de controlar sus actos como podría ser una persona adulta. Bueno, todo esto, fíjense la repercusión que tienen respecto de lo que hoy conocemos como derecho penal. Y lo otro que también quiero destacar en cuanto a esto, y antes de pasar al Estado cristiano y al reino de las tinieblas, en el próximo video, decirles que para Hobbes el fin de la pena es, por un lado, imponer un castigo a quien ha cometido un delito, y por otro lado, lo que hoy llamaríamos prevención secundaria, el terror. Él lo llama un poco más derechamente el terror. Así que olvídense de las ideologías respecto de Hobbes y en realidad de tantos autores prácticamente hasta el siglo XIX. La pena es retributiva, es impuesta de esta manera, ¿no? Retributiva de una conducta sumamente disvaliosa o gravemente disvaliosa, sobre todo si implica la muerte de otro ser humano, y al mismo tiempo induce a la gente
a sujetarse a las leyes. A eso llama el terror, como fundamento de legitimidad de la pena, y como les dije hoy, hasta lo llamaríamos prevención secundaria. Ahí hace un análisis del tipo costo-beneficio que tiene una sanción que, si no tiene una consistencia interesante, no va a disuadir en general, no al que ya lo cometió el delito, pero a otras personas de hacerlo, especialmente respecto de algunos delitos. Se me ocurre la corrupción, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a pasar en el próximo video, y para terminar, comillas, con este vuelo de pájaros sobre este libro fantástico y este autor fundamental, con la tercera y cuarta parte del libro, que son el Estado cristiano y el reino de las tinieblas. Nos vemos enseguida.